revisar las clases y también las tareas que existen. Quizás tal vez ya en este punto va a ser difícil revisar todas las 10 clases, pero al menos las que están principalmente asociadas a las tareas para que pueda realizar la tarea. Una de las tareas era un control de lectura, entonces, y después un cuestionario. Ese, digamos, estaría accesible el control de lectura, el artículo que había que revisar para poder realizar el cuestionario. Y creo que la clase de la semana anterior, la del viernes de la semana anterior, estaba vinculado justamente la tarea a algo que revisaron en la clase. Entonces, quizás esa sí va a ser importante que vea. Y en la medida de lo posible, por supuesto, que pueda revisar algunas de las clases que se han venido haciendo durante este tiempo, porque justamente hoy día les iba a comentar al final de la clase, pero mientras tanto podemos también abordar este tema. Les voy a compartir en pocos minutos y también se va a poner en el Classroom un cuestionario en el cual ustedes la idea es que este cuestionario es la evaluación de este primer módulo. Entonces, en ese sentido, pues las preguntas surgen de los temas que se han venido revisando a lo largo de estas 10 sesiones. Y sabemos y entendemos muy bien que ha sido complicado por los temas de electricidad, pero en la medida que ustedes puedan revisar los videos, se les va a facilitar también las respuestas a este cuestionario de evaluación. Entonces, eso por ese lado les puedo sugerir. Las tareas igual las podemos seguir recibiendo en estos próximos días para que, por supuesto, puedan contar con todas las calificaciones. Y el cuestionario va a estar abierto hasta la siguiente semana para que tengan igual tiempo de poderlo realizar. Creo que Víctor tenía algún comentario. Sí, muchas gracias por toda esa información, estimada profesora. Gracias por entendernos la situación que nos encontramos a nivel nacional. No se sabe, a veces va la señal con toda la energía y vuelve a la hora señalada, a veces no llega, y entonces eso ha sido la dificultad de ingresar a clases y revisarnos los videos grabados de las clases. No he podido, la verdad. Ojalá estos días haya energía, al menos unos pares de horas para yo poder revisarnos. Gracias, Víctor. Sí, sí, totalmente. Conocemos la situación que está complicada a nivel nacional y pues esperemos que en los próximos días ustedes, ojalá en el feriado, bueno, aprovechando que es el feriado también, puedan dedicarle, aunque sea un par de horas, a revisar algunos de los temas de las clases de los que no han podido estar. Y bueno, creo que con este tiempo adicional, creo que ya podríamos comenzar la clase. Ya se han ido conectando otras personas, entonces mejor aprovechar este tiempo porque seguramente a las 8 de la noche igualmente algunas personas ya se les irá la energía. Entonces, bueno, nuevamente agradecerles por estar aquí. Sabemos que están haciendo estos esfuerzos importantes y grandes, y más aún con el tema de los cortes de electricidad, pero bueno, pues como ya lo ha dicho Segundo, como lo ha dicho también Neder en algunas ocasiones, invitarles a que sigan con el ánimo, con la predisposición para seguir estando en las clases. Ya estamos finalizando este primer módulo, ya estamos casi a la mitad del camino. Va a venir un módulo adicional, el segundo módulo que también va a ser virtual y el último que está programado para diciembre que va a ser presencial. Entonces, ya solo es un esfuerzo de un mes y unas pocas semanas adicionales. Una semana adicional, creo, porque el evento presencial va a ser los primeros días de diciembre. Entonces, invitarles a que, a pesar de todas estas dificultades que estamos pasando, puedan todavía revisar los videos posteriormente, ojalá en el tiempo que tengan disponibilidad la electricidad y en la medida de lo posible que se puedan conectar a las clases. Vicente, por favor. Sí, profesora, solo una consulta. Bueno, estaba conectado, se me fue energía y volví a conectarme.
Con respecto a algo, escuché sobre unos cuestionarios que se iba a colocar en la plataforma, no sé, no, solo esa palabra entendí, escuché, y quiero que me aclare esta partecita nomás. Sí, con gusto. Lo que les estaba diciendo es que el día de hoy con esta clase finalizamos el primer módulo. Entonces, en cada uno de los módulos va vinculado una evaluación, un cuestionario, digamos. Y lo que les indicaba es que, y al final de la clase les voy a enseñar el cuestionario, va a estar habilitado para que lo puedan realizar a lo largo de esta semana que viene también. Porque entendemos el tema de los cortes de energía es bastante complejo. Entonces, sí, va a haber varios días para que ustedes lo puedan realizar sin problemas. Entonces, eso es lo que les había comentado, que va a haber un cuestionario, yo ya les voy a enseñar en un momento más, y pues va a estar subido en el Classroom, todavía no está porque no queríamos que se confundan y piensen que era una tarea, sino queríamos primero explicarles qué se trata de la evaluación del módulo 1. Entonces, bueno, segundo, no sé si es que sigue segundo por aquí, no sé si se va a tomar una foto de los participantes o si ya inició la clase. Entonces, eso más bien le quería preguntar a segundo. Sí, profesora, ¿cómo no? Vamos a tomarnos la foto, por favor, respectiva antes de empezar la clase. La foto acostumbrada. Déjenme configurar Gracias, el segundo. mosquito. Listo. Ya estamos. Les invito a poner la cámara, por favor, para poder hacernos la fotografía. Eso, muy bien. Gracias, Sandra. Gracias, muy amable. Estupendo, Esteban. Esteban siempre está en la oscuridad ahí. Bien. A ver, los que puedan, por favor, pongan su cámara para hacer la fotografía. Gracias, Robin. Lo mismo, Alex. Y a este pequeño grupo, aprovecho la ocasión, a este pequeño grupo que está bien entusiasmado y que se conecta regularmente, con toda la confianza del mundo, escríbanme, si no pueden en el grupo, si tienen alguna duda, por más mínima que sea, no importa si es grande o pequeña, cualquier duda que tengan, escríbanme al WhatsApp, no importa la hora, yo respondo al día siguiente si es muy tarde, pero yo estoy contestando los WhatsApps, ¿ya? Escríbanme, les ayudo, les oriento cómo subir su tarea, etcétera, ¿ya? Entonces estoy para eso, por favor. Dicho eso, nos vamos a la foto. 3, 2, 1. Listo. Muchísimas gracias. Le dejo, profesora, para que continúe con su clase, por favor. Gracias, segundo. Bueno. Entonces, bueno, gracias a todos los que están aquí. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos en la medida en que ojalá no se tengan que desconectar. Creo que ya deberían estar viendo mi pantalla, pero si no la están viendo, me avisan. Bueno, entonces, como les había comentado, esta es la última sesión del primer módulo, el módulo de gobernabilidad climática. Y en esta sesión vamos a abordar la política e institucionalidad sobre financiamiento climático. Si ustedes recuerdan, a lo largo de estos módulos hemos venido revisando desde conceptos básicos asociados al cambio climático y después hemos entrado a revisar los instrumentos internacionales de cambio climático, los instrumentos normativos que existen a nivel nacional sobre cambio climático, y también sobre financiamiento climático. Hemos comenzado a revisar también a nivel internacional cómo está desarrollado estos artículos respecto al financiamiento climático. Y la semana anterior también revisaron las políticas públicas que existen sobre cambio climático. Y para cerrar este módulo vamos a ver la política, porque es una sola en realidad, la política que existe sobre financiamiento climático a nivel nacional y la institucionalidad que está vinculada a este tema del financiamiento climático. Entonces, de esa forma concluimos este primer módulo que se ha enfocado principalmente en temas normativos, en temas de política pública y de institucionalidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque eso nos da la base para en el siguiente módulo
el que viene a continuación, enfocarnos ya e ir desarrollando en mayor medida estos temas de financiamiento climático. Entonces, el día de hoy vamos a revisar 4 temas principales. El primero es acerca de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, los actores relevantes que existen para el financiamiento climático, las actividades de cambio climático que se han considerado en esta estrategia y finalmente vamos a hacer una pequeña actividad más bien reflexiva en la cual ustedes van a poder participar con sus ideas de cómo ven el rol de los pueblos y comunidades en relación a esta estrategia y a los temas que se desarrollan en ella. Entonces, para eso, vamos a ver un pequeño video en el cual se hace referencia a esta Estrategia Nacional de Financiamiento Climático y después vamos a ir ya abordando los temas específicos de esta estrategia. Entonces, les voy a compartir el video. Les voy a compartir el video. ¿Qué es el financiamiento climático? La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático establece que el financiamiento climático se refiere a la financiación local, nacional o transnacional. Profe, no escucho yo. Medio se escucha. Y alternativas, que tiene por objeto Falta impulsar las micrófono. medidas No escuchamos. Ya le vuelvo a compartir. Tal vez es algún problema cuando le compartí. Denme un segundo. Voy a compartir. Sí, el audio se escucha apenas, profesor. Ya no sé si es que será porque mi audio tiene que estar más alto, pero déjenme revisarlo. Compartir. Día, segundo, buenas tardes. Hola, ¿Me Neder, escuchan? ¿cómo estás? Qué gusto Sí, sí, te saludarles. ¿Cómo están, escuchamos. chicos? Bienvenidos, buenas tardes. Hola, Neder, ¿qué tal? Están Disculpen, presentando un video. ¿qué ha pasado? Yo he tenido inconvenientes para ingresar. Estábamos. Sí, hay algunas personas que han tenido. Simplemente está bajo el volumen. Ya estamos. Puedo decirte ya en paz. Ahí están las 2 baterías, una está cargada, la otra no. Ya pusiste tus hormigas en una olla, seguro. Sí. Ya está. Chao. Ya, pregunto, Sofía, discúlpame solamente unos segundos. Ya comenzaron con la clase. Yo no pude ingresar antes porque tuve inconvenientes. Más bien, hay información importante. Solamente me permites un minuto, Sofía, por favor. A los chicos y a las chicas, comunicarles a los participantes, como hemos acordado contigo, inicialmente se les había indicado que la etapa presencial del curso iba a trasladarse al 10, 11 y 12 de diciembre. Sin embargo, conversando con las profesoras, contigo, Sofía, y con Mayri, se ha quedado de que la fecha es la misma. Por favor, anoten, chicos y chicas, la fecha es la misma. Del 5 al 7 de diciembre nos vamos a encontrar en Puyo para las clases presenciales. Vamos a tomar todas las acciones correspondientes para que puedan ustedes trasladarse de sus sitios. Yo debo estar viajando allá el 3 a Puyo junto con Segundo, que ya le conocen, y las clases presenciales del 5 al 7. Ya la próxima semana estoy empezando, del día de mañana tengo una reunión con Practical Action para que podamos ya ir definiendo las rutas y todo lo demás para que nada quede en espera. De modo que estén tranquilos, todo se va a hacer en el momento preciso y todo va a salir bien. Entonces, del 5 al 7 de diciembre, como estaba previsto, está ya el desarrollo de las clases presenciales. Así que ya en los próximos días, y ya después les informaremos en la próxima sesión respecto de las alternativas que tenemos para el inicio de la segunda etapa. Ya tengo lista la lista, pero valga la redundancia, ya está preparada la lista de los que asisten regularmente, y eso les voy a enviar un correo a todos para que de una vez vayamos coordinando el tema de las vías, cómo van a llegar, la ruta que van a seguir para poder hacer con tiempo las coordinaciones necesarias.
Muy bien. El día viernes voy a ingresar más temprano o al final para poder coordinar con todos ustedes el tema de las rutas, ¿ya? Por favor. Yo estoy ingresando ahora a una reunión con Practical Action. Segundo, por favor, mirar todo lo concerniente a la clase de hoy. Y a ustedes, Sofía, ingreso más tardecita terminando la reunión, ¿sí? Muchas gracias. Adelante, aprovechemos el tiempo. Gracias, Neder. No hay por qué. Gracias. Gracias por su Cuídense mucho. información. Perfecto, adelante, sigamos adelante. Bueno, vaya, Mariuxi, por favor. Perdón, Licen, fue un accidente. Ya no se preocupe. Bueno, voy a intentar compartir el video nuevamente, si es que igual hay problemas con el sonido, entonces más bien les voy a copiar el enlace para que posteriormente lo puedan ver ustedes. Pero intentemos una vez más, veamos si es que funciona. Si no, como les digo, es solo una introducción. Ya hemos visto algunas veces algunos de estos temas. Intentemos una vez más, si no, como les digo, les comparto para que lo puedan ver en otro momento. ¿Qué es el financiamiento climático? La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático establece que el financiamiento se refiere a la financiación local, nacional, No te escucho nada. de fuentes de financiación públicas, privadas y Ya, tiene por objeto qué pena que no se escucha, no sé por qué. Sí se escucha, pero hay ecos de los compañeros. Bueno, no importa, no perdamos más el tiempo con el video. Les voy a copiar en el chat el enlace y pues ya más tardecito lo pueden revisar ustedes directamente. Entonces así más bien pasamos. El video solo nos decía un poco, es una introducción al financiamiento climático que ya hemos ido viendo en varias clases. Y pues al final del video se abordaba una partecita de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que es lo que vamos a revisar hoy. Entonces, no es nada extremadamente importante y podemos continuar la clase sin el video. Pero de todas formas, como les dije, les copié el enlace para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, nuestro país a partir del año 2020 más o menos vino trabajando en una estrategia nacional que es específica para el financiamiento climático. Y pues como hemos visto ya en varias clases, existe estos recursos a nivel internacional que se relacionan con el financiamiento climático y que implican la obligación o el compromiso, digamos, más que obligación, el compromiso de los países desarrollados de que puedan informar a la convención justamente qué recursos requieren para gestionar las diferentes acciones de cambio climático en sus territorios. Entonces, con ese objetivo se ha desarrollado la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, que es un instrumento principalmente de planificación que define objetivos y líneas estratégicas con el fin de acelerar la movilización de financiamiento climático. Es decir, lo que busca es que tengamos una idea más clara como país en el sentido de que sepamos qué actividades tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático se requieren y cuántos fondos se requieren para poder solicitar estos fondos a las diferentes organizaciones internacionales. Entonces, esta estrategia fue diseñada con una temporalidad de 10 años, a partir del 2021 al 2030, y tiene como objetivos de corto plazo, mediano plazo y de largo plazo. Entonces, aquí vamos a ver en la parte izquierda, ustedes justamente pueden observar que existen estos periodos de tiempo, que se refieren a acciones que se han determinado que son necesarias, primero algunas, digamos, urgentes o necesarias en el corto plazo con el fin de mejorar la institucionalidad, por ejemplo.
Otras que ya están más en el mediano plazo, que buscan ya comenzar a mover todo este financiamiento climático, acceder al financiamiento climático, y otras a largo plazo que como el objetivo final, digamos, de este financiamiento de esta estrategia es lograr fondos y recursos, diferentes recursos a nivel de nuestro país para abordar el cambio climático. Pues existen unas actividades que se han considerado que son las prioritarias que deben financiarse. Entonces, esta estrategia también ayuda a cumplir los compromisos nacionales e internacionales en materia de cambio climático, y tiene un alcance que contempla a actores e instituciones del sector público, tanto a nivel nacional y subnacional, y varios actores que ya los vamos a ver, pero desde el sector privado, desde la academia, desde justamente también desde los pueblos y nacionalidades indígenas y otros sectores. Entonces, lo que busca la estrategia es acelerar y optimizar los recursos internacionales, también los recursos nacionales, ya sean públicos o privados, porque si ustedes recuerdan la definición de la estrategia nacional, la definición del financiamiento climático, son todos estos recursos que obtenemos como país para financiar actividades o acciones que están relacionadas al cambio climático. Y también pues estas acciones que se financian con estos recursos tienen que estar vinculadas a los instrumentos, a los demás instrumentos de planificación que tiene el país, como por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo y todos los instrumentos de política pública que ustedes revisaron la semana anterior, el viernes, como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, las contribuciones determinadas a nivel nacional y los planes de adaptación y mitigación. Entonces, estos son los objetivos de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, y pues a largo plazo la intención de esta estrategia es que se logre aportar y contribuir y también lograr estos objetivos nacionales e internacionales. Y algunos principios que rigen a esta estrategia son la transparencia, el acceso a la información, también otros relacionados con la gestión de los recursos y por lo tanto se vincula a la rendición de cuentas, el uso de las mejores tecnologías disponibles, las mejores prácticas, pero también desde el punto de vista de los actores que están vinculados, también se hace énfasis en la necesidad de tomar en cuenta un enfoque de derechos humanos y un enfoque de igualdad de género. Entonces, son algunos principios que son relevantes dentro de esta estrategia. Y vamos a ver acá un poco unos elementos que se tomaron en cuenta para desarrollar esta estrategia, y se desarrolló a través de un proceso participativo. Como les dije, el desarrollo de esta estrategia fue en el 2020, comenzó a redactarse este primer borrador, después se hizo un proceso de consultas y de participación con los diferentes actores. Como era un proceso, es una estrategia a nivel nacional, se utilizaron diferentes herramientas dentro de este proceso participativo. Entre esos se realizaron diálogos sectoriales, principalmente con 8 grupos, que son estos grupos que posteriormente se consideran estos actores clave, que tienen diferentes roles y aportan de diferente forma a la estrategia. Y también se realizaron entrevistas bilaterales con actores clave también para conocer y consultar sus perspectivas y sus aportes e insumos para esta estrategia. Y bueno, pues antes de comenzar estos diálogos sectoriales y las entrevistas, en realidad se hizo una especie de un mapeo de actores para identificar quiénes serían estos actores más relevantes para el desarrollo de la estrategia, pero también para considerarlos dentro de la estrategia como actores que tienen que participar y que tienen un rol por el impacto que pueden generar sus acciones.
y también, por supuesto, por el conocimiento técnico e interés que está relacionado con con el financiamiento climático y con abordar el cambio climático. Después de recoger todos estos insumos de todos estos grupos, de estos 8 grupos que se identificaron, se realizó un proceso de sistematización de los insumos y se fue estructurando la estrategia. Ya vamos a ver un poquito cómo está desarrollada a través de estos lineamientos, líneas estratégicas y estas acciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, se identificaron algunas temáticas puntuales, como por ejemplo la necesidad de que existieran arreglos institucionales, que se refiere principalmente a cómo estos 8 grupos de sectores clave van a relacionarse entre sí, cómo van a funcionar, con qué arreglos. También se determinó la necesidad de generar algunas normas en el sentido de, ya van a entender por qué les digo que es necesario generar algunas normas, porque hay muchos actores que, por ejemplo, están, uno de los actores, o de los sectores, mejor dicho, claves, es el sector financiero. Entonces es importante, y el sector financiero incluye a bancos nacionales, privados y públicos. Entonces, hay algunas normas que tienen que desarrollarse dentro de este sector financiero para que las actividades que son características de este sector, del sector financiero, pueda abordar los temas de cambio climático y puedan contribuir también desde este sector dentro de esta estrategia nacional. También se observó que uno de los aspectos a desarrollarse es el de las capacidades humanas y técnicas, y también otro, el de los mecanismos e instrumentos de financiamiento y cómo se va a realizar la evaluación y seguimiento de esta estrategia. Todos esos finalmente son elementos y líneas estratégicas que forman parte de esta estrategia. Entonces, existen 3 líneas estratégicas, que son 3 líneas grandes, que son estas líneas de acción que buscan garantizar el cumplimiento efectivo de la estrategia. Y la primera línea grande es el de gobernanza clara y efectiva del financiamiento climático. Y pues hemos ido viendo que dentro de todo este tema de gobernanza, lo que se busca es que los actores que están involucrados en un tema conozcan cuáles son sus roles, cuáles son los mecanismos a través de los cuales van a coordinar, qué mecanismos de comunicación van a existir, cómo pueden participar. Todos estos elementos son parte de la gobernanza. Y pues son necesarios dentro de esta estrategia que se definan claramente, porque se identificaron como actores clave 8 sectores, que es los que ya los vamos a ver más adelante. Y dentro de esta línea estratégica, como les digo, son líneas grandes. Hay 7 líneas de acción que determinan cómo se va a ir fortaleciendo esta gobernanza respecto al financiamiento climático. Y en esas 7 líneas de acción es donde se determinan estas acciones tanto a corto, mediano y largo plazo. Después, la segunda línea estratégica grande es la consolidación de un sistema financiero que integre transversalmente el enfoque climático. Y esto quiere decir que dentro de tanto la inversión pública como la inversión del sector de la economía popular y solidaria principalmente, son sectores claves que están trabajando en diversos temas, no necesariamente en temas de cambio climático, pero que finalmente hay algunas acciones que sí se consideran de cambio climático y que necesitan ser identificadas. Y esto con el propósito y el fin de que posteriormente nuestro país pueda cumplir con estos reportes que tiene que realizar a la Convención, tanto del financiamiento que ha invertido para los temas de cambio climático como del financiamiento que todavía requiere.
Entonces, en ese sentido, creo que yo ya les estaba comentando en la clase del miércoles anterior que una de las formas en las cuales se está desarrollando esta consolidación del sistema financiero es, por ejemplo, a través de una herramienta que está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, que busca clasificar todos los gastos que se hacen de cambio climático o asociados a actividades de cambio climático. Entonces, en el presupuesto general del Estado, bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas ha generado una serie de códigos que permite identificar dentro del presupuesto general del Estado y de las líneas de inversión, permite identificar las actividades que están vinculadas a cambio climático. Y parece que fuera sencillo, pero en realidad es un tema bastante complejo porque existen algunas acciones. Primero, que se tiene que definir muy bien qué actividades se van a considerar de cambio climático. Y segundo, que hay ocasiones en las cuales estas actividades no son directamente financiadas solo por una entidad, sino que son financiadas por varias entidades. Entonces ahí se viene complejizando el asunto. Y bueno, pues otra de las partes que también considera dentro de esta línea estratégica es el hecho de que se promueva dentro del sistema financiero y del sector financiero, sobre todo en los bancos, y aquí también entran los bancos privados, que se promuevan, por ejemplo, productos financieros que estén vinculados a fomentar o crear, por ejemplo, líneas de crédito que tengan de alguna forma unas condiciones más favorables o preferentes cuando se trata de acciones que van a abordar el cambio climático. Entonces, por ejemplo, si es que se genera una línea de crédito para que está enfocado en empresas que quieren cambiar su forma de realizar la producción de un bien o de un producto a través de, por ejemplo, la inclusión de paneles solares o del uso de energías alternativas. Entonces, esa línea de crédito que se crea en el sector privado o público es una línea que apoya directamente a una inversión en temas de cambio climático porque está vinculada a la mitigación del cambio climático. Entonces, la idea es que se generen más de estos productos crediticios, tanto como les digo, a nivel del sector público como del sector privado, y pues eso se contabilizaría como estas acciones que aportan dentro de esta Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Y pues hay otras acciones que se relacionan con otros mecanismos también asociados a los mecanismos al sistema financiero, que son diferentes productos, sobre todo crediticios, que están vinculados a fomentar que existan inversiones tanto en mitigación como adaptación al cambio climático. Y finalmente la línea estratégica, la tercera, que es esta línea estratégica también grande, existe, bueno, se identificó que se requiere la consolidación de un sistema financiero que integre transversalmente el enfoque climático o de cambio climático. Entonces, aquí lo que se busca es que también el sistema financiero permita movilizar todos estos recursos que se destinan para el financiamiento climático de una forma más ágil y oportuna. Entonces, que se generen unas condiciones que también faciliten el acceso a los créditos, que incentiven el acceso a los créditos o a la gestión de este financiamiento climático. Y que además considere elementos y el contexto diferenciado que tienen los sectores, porque no es lo mismo, por ejemplo, que una empresa pequeña, un emprendimiento también podría ser, solicite un crédito para emprender una acción que tiene algún componente de cambio climático, a que lo haga una empresa grande. Entonces, pues la idea es que además se tome en cuenta este contexto diferenciado de los diferentes sectores. Y además de estas líneas estratégicas que se han identificado, tienen que existir unas condiciones habilitantes, es decir, unas condiciones que permiten
que esta Estrategia Nacional de Financiamiento Climático pueda ser cumplida dentro de nuestro país. Entonces, dentro de estas condiciones habilitantes está vinculada, por ejemplo, a la creación y gestión de capacidades y conocimiento. Y aquí principalmente se busca fortalecer el conocimiento de estos, sobre todo de estos 8 sectores que se han identificado y de los representantes y miembros que conforman estos sectores, con el fin de que tengan más conocimientos sobre el financiamiento climático, pero también conocimientos técnicos, porque eso va a garantizar que puedan acceder directamente a estas formas y mecanismos a través de las cuales el financiamiento climático. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora con ustedes, este curso de capacitación va a fortalecer sus conocimientos y eventualmente se esperaría que puedan preparar proyectos dentro de sus comunidades para acceder a diferentes fuentes de financiamiento dentro de acciones de cambio climático que ojalá en el futuro las puedan implementar o no solo ustedes, pero otras personas también a través de cursos de capacitación como lo que estamos haciendo ahora. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la necesidad de fortalecer las capacidades de los municipios, porque se ha observado, sobre todo en los municipios más pequeños, que el personal técnico que tienen es muy escaso, a veces no conocen de los temas de cambio climático y es fundamental que tengan muy claro, porque, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios cuando estemos en el módulo presencial, justamente para ir definiendo cómo se puede hacer un proyecto un proyecto de cambio climático que después pueda ser financiado por algún organismo nacional o algún organismo internacional. Y van a darse ustedes cuenta que es necesario entender muy bien, por ejemplo, las causas del cambio climático, los efectos del cambio climático, porque estos proyectos que se generan y las entidades que financian piden que se explique muy bien cómo el proyecto o el financiamiento que se va a dar está vinculado a una acción de cambio climático y cómo, por ejemplo, incluso se puede verificar, si es que fuera de casos de mitigación del cambio climático, cómo se puede verificar que efectivamente se están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero o que se está aumentando, bueno, en los casos de adaptación, que se está aumentando la resiliencia de las poblaciones. Entonces, por estas razones es necesario y se considera como una condición que va a permitir un mayor acceso al financiamiento climático, esta creación, fortalecimiento y gestión de capacidades y conocimiento. Otra de las condiciones que va a permitir contar con este financiamiento climático es que exista una vinculación de estos 8 sectores que son los priorizados, digamos, o los más directamente relacionados con el cambio climático. Entonces, que exista una vinculación multinivel y multisectorial sobre el financiamiento climático. Y aquí es donde es necesario trabajar en alianzas estratégicas y en encontrar formas de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y sectores, como por ejemplo, digamos, los municipios con las comunidades, o el Ministerio del Ambiente con el municipio de Guayaquil. Son solo ejemplos. O la academia, cómo puede colaborar también con el sector privado y con el Ministerio de Ambiente. Entonces, estas diferentes posibilidades que se da de la relación con estos diferentes actores tiene que fortalecerse en el sentido de que sean más fluidas, de que tengan mejores canales de comunicación, de que tengan unos mecanismos a través de los cuales puedan identificar puntos en común, otros elementos de los retos que pueden encontrar. Entonces, es necesario que se fortalezca. Para esto, por ejemplo, en el año 2022, el Ministerio de Ambiente, y bueno, tal vez ustedes recuerdan que yo les había hablado que hay un grupo de financiamiento climático de este Comité Interinstitucional de Cambio Climático, que es una de esta institucionalidad que existe a nivel de nuestro país respecto del cambio climático.
En el 2022, este grupo de financiamiento climático comenzó a trabajar en una estrategia de articulación justamente de cómo este grupo podía relacionarse con estos 8 sectores que vamos a ver más adelante. Y para esto definieron algunos mecanismos, algunos canales de comunicación, algunos mecanismos para reunirse, para compartir información, bueno, algunos mecanismos que serviría para justamente lograr esta vinculación multinivel y multisectorial. De ahí tenemos 2 condiciones habilitantes adicionales. Bueno, la una en realidad está repetida, la de la vinculación multinivel. Entonces nos queda la de generación y difusión de información y datos sobre financiamiento climático. Como les he dicho, para presentar estos proyectos de cambio climático y que sean financiados, se requiere de mucha información, que en muchos casos además es información muy técnica. Entonces, la idea es que se pueda fortalecer la posibilidad de generar y difundir información y datos sobre financiamiento climático, pero también sobre cambio climático de forma general, porque esto va a aportar y va a apoyar a que diferentes actores de estos sectores que se han identificado puedan preparar sus propuestas de financiamiento climático. Entonces, la idea es que exista mecanismos para difundir toda esta información que se va generando. También, pues, el hecho de contar información permite tener y posteriormente realizar informes de rendición de cuentas, lo cual es muy bien visto, digamos, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional por toda esta transparencia que debe existir respecto de la recepción de recursos relacionados con el financiamiento de acciones de cambio climático. Entonces, esto puede servir justamente para realizar estas actividades, estas acciones de transparencia, de rendición de cuentas y de monitoreo y seguimiento de los recursos nacionales e internacionales que se destinan para el cambio climático. Y esta estrategia de financiamiento climático a largo plazo lo que va a permitir es que todos estos actores que se han identificado que van a estar vinculados en el desarrollo de esta estrategia y en el cumplimiento de esta estrategia puedan contar con estos mecanismos institucionales y de gobernanza que facilite su vinculación y un trabajo coordinado. También se va a lograr a largo plazo impulsar la consolidación de este sistema financiero que además contemple de forma transversal los riesgos y oportunidades que existen para la gestión del financiamiento climático y del cambio climático. Y finalmente, lo que se busca es también fortalecer el marco normativo que es aplicable a el financiamiento climático. Porque si es que contamos con un marco normativo fuerte, que tenga regulaciones y que brinde certezas, digamos, a los diferentes sectores, va a ser más probable que exista una mayor para la inversión en los temas de financiamiento climático. Entonces, solo déjenme ver. Está sonando y no sé si es que hay alguien que está tratando de entrar. Entonces, la idea es que esta estrategia permita justamente la posibilidad de que nuestro país se fortalezca a través de todas estas acciones que están contempladas y que todo esto le permita al país mejorar la forma en que accede al financiamiento climático, pero también la forma en que gestiona este financiamiento climático, recibe el financiamiento climático, monitorea los recursos y da seguimiento y con eso, pues, a largo plazo, al año 2030, como vimos, todos estos temas que ahora son todavía relativamente nuevos en nuestro país ya tengan procesos institucionalizados y sea algo que
que casi camine solito, digamos, en el sentido de que exista una mayor facilidad en el desarrollo de estos procesos que están vinculados a obtener, por un lado, los recursos, pero por otro lado, a implementar esos recursos y esas acciones vinculadas al cambio climático. Y bueno, vamos a ver, como les estaba mencionando, que hay varios actores clave, que en realidad son muchos sectores y tienen unos roles específicos dentro del financiamiento climático. Entonces, bueno, aquí solo hay un gráfico en el cual lo que quiere es representar un poco la diversidad de estos actores. Entonces, vemos, por ejemplo, unas personas que están al lado de otra persona que tiene tal vez un libro, parece un libro, entonces quizás se trata de la academia, podría ser. Acá está una persona con terno, que quizás es más este sector formal de las instituciones públicas o financieras. Vemos a una persona de las poblaciones indígenas, a una persona ecuatoriana, a una persona que parece que está dedicada a actividades agrícolas. Entonces vemos que este gráfico un poco va a permitir a ustedes darse cuenta que existen muchos actores que tal vez este momento no entienden cuál es el rol, pero que justamente lo vamos a ir revisando a continuación. Todos ellos, directa o indirectamente, pueden estar vinculados a acciones de cambio climático y, por supuesto, a recursos que se requieren para la implementación de estas acciones. Entonces, como les había dicho, para el desarrollo de esta estrategia se identificaron estos sectores clave. Y estos sectores clave, además de que participaron, digamos, en el desarrollo de esta estrategia, también ya cuando se escribió el documento de la estrategia, se les puso unos roles a cada uno de ellos, de cómo van a aportar o cómo podrían aportar a esta estrategia y también a implementar acciones que contribuyan al cambio climático. Entonces vemos, por un lado está el sector público central, el sector público subnacional que se refiere a los gobiernos locales, el sector financiero que se refiere a todos los bancos, tanto privados como públicos. Y bueno, hay otros actores que también ya les voy a explicar cada uno de estos. El sector privado, que son las empresas, las compañías, bueno, sobre todo quienes están enfocados en el sector empresarial. La cooperación internacional, entendida como estos organismos que en muchas ocasiones son los que generan los fondos y los que pueden canalizar los fondos. Las organizaciones de la sociedad civil, que son todas, por ejemplo, fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, todas estas organizaciones que no pertenecen al sector público. Las instituciones académicas y las comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas. Entonces, estos son los 8 sectores que se identificaron dentro del proceso participativo y pues que han acompañado en el desarrollo y posteriormente van a desarrollar diferentes actividades para contribuir a esta estrategia. Entonces, dentro del sector público central está principalmente varios ministerios y este comité interinstitucional de cambio climático, que es este órgano que acoge a varios ministerios, a varios órganos de toma de decisión a nivel del sector público. Entonces, el rol del sector público es fundamental en relación al financiamiento climático porque se encuentran estas entidades que tienen que crear los lineamientos de política pública, es decir, tienen que desarrollar, por ejemplo, esta misma estrategia, pero también otros documentos de política pública como el Plan Nacional de Mitigación, el Plan Nacional de Adaptación, esta forma de clasificar los gastos públicos. Entonces existen
todas estas necesidades a nivel de desarrollo de política pública que es abordado justamente por estos actores. Y también ellos tienen que crear un ambiente adecuado que permita la inversión y la movilización de los recursos que se destinen al financiamiento de acciones de cambio climático en distintos sectores. Entonces, les corresponde organizar, determinar todos estos lineamientos. Asimismo, tienen que estas instituciones públicas les corresponde establecer criterios de cambio climático en la planificación nacional, tanto en los temas económicos, por ejemplo, en el presupuesto general del Estado, pero también, por ejemplo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, pueden ver aquí que se mencionan algunas de estas instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Ambiente, que es el ente rector en relación al cambio climático, el Ministerio de Economía y Finanzas, por el rol que tiene en desarrollar y ejecutar políticas económicas, y también porque es quien gestiona el presupuesto general del Estado y todas las finanzas del país. Está la Secretaría de Planificación, que pues su rol principalmente es coordinar la planificación nacional y desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo, que también es nuestro instrumento, nuestra guía, digamos, de todo el país y sobre todo de las instituciones públicas, y establece las metas que se va a cumplir cada periodo de gobierno principalmente. También tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, y pues el Ministerio de Relaciones Exteriores, ustedes conocen que el rol de ellos es desarrollar e implementar la política exterior y de movilidad humana. Bueno, esa parte es algo que para estos fines de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático tiene poca relevancia. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores también es el encargado de recibir y de registrar el financiamiento en todos los sectores, no solo en el de cambio climático, que recibe el Ecuador por parte de órganos y organismos internacionales. Entonces, ellos son uno de los actores clave, y además el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que lleva a estos procesos de negociación a nivel internacional, es quien representa a nuestro país en estas reuniones, como por ejemplo de la Conferencia de las Partes o en las reuniones del Acuerdo de París, de diferentes organismos que existen a nivel internacional. Entonces es quien lleva y está en esas negociaciones. Entonces tiene un rol muy importante también dentro del tema de financiamiento climático. Y pues el Comité Interinstitucional de Cambio Climático es el órgano que agrupa a todos los que les he mencionado, pero a otras instituciones públicas, como por ejemplo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría de Gestión de Riesgos, y otros, el sector de hidrocarburos también, el de minería, estas otras entidades del gobierno central que también participan, digamos, de los temas de cambio climático, porque el tema de cambio climático finalmente es transversal a varios sectores. Y finalmente hay una mesa de trabajo de finanzas sostenibles que lo que busca impulsar este mecanismo, digamos, es la sostenibilidad de los recursos financieros y el acceso a las fuentes de financiamiento internacional. Entonces, lo que hace esta mesa es definir algunas líneas de trabajo. Es un esfuerzo que es liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministerio de Ambiente. Y también esta mesa de trabajo se ha constituido en un espacio de articulación de distintos esfuerzos que buscan impulsar estas finanzas sostenibles a nivel de nuestro país. Entonces, lo que ha hecho, por ejemplo, es determinar algunos criterios de sostenibilidad para el uso de los recursos financieros en diferentes actividades que se consideran de cambio climático. Entonces, ese es un aporte y bueno, pues sigue trabajando por desarrollar nuevos mecanismos y
proveer esta oportunidad de articulación de los diferentes sectores. Después tenemos el sector público subnacional, y el sector público subnacional se refiere a los gobiernos locales, y esto quiere decir los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y las juntas parroquiales. Todos ellos pues están en territorio y son importantísimos en el diseño de marcos institucionales y políticas públicas que estén relacionadas con el financiamiento climático. ¿Por qué? Porque pueden haber acciones de cambio climático que se toman a nivel nacional, pero muchas de ellas se van a tomar y se van a ejecutar en territorios específicos, y por lo tanto esos territorios específicos se refieren a provincias, a municipios, a cantones, a esta jurisdicción más parroquial. Entonces, son estos actores que tienen que estar finalmente directamente vinculados al desarrollo y a la implementación de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Y como les decía, se ha visto que estos actores del sector público subnacional, a pesar de que son tan relevantes para el financiamiento climático, aún tienen muchos desafíos porque necesitan seguir desarrollando sus capacidades. Entonces ellos, además, como ustedes saben, sobre todo los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales tienen facultades legislativas, en el sentido de que pueden desarrollar ordenanzas que podrían estar vinculadas, por ejemplo, a cómo pueden implementar acciones de cambio climático en sus territorios. Entonces, eso incluso puede estar directamente vinculado a la posibilidad de que obtengan fondos y recursos de financiamiento climático para atender sus necesidades a nivel territorial. Entonces, por ese lado son estos actores bastante importantes, también porque pueden desarrollar mecanismos e instrumentos de financiamiento como diferentes fondos, tasas, impuestos, que también, si es que lo consideran pertinente, podría estar vinculado a temas de financiamiento climático. Y además, a partir de la expedición del Código Orgánico del Ambiente, se ha establecido que dentro de la planificación de los gobiernos locales, es decir, en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial o sus instrumentos de planificación equivalentes, se debe considerar de forma transversal el cambio climático, porque a nivel nacional se ha considerado que el cambio climático es un problema que afecta a los territorios, digamos, en general, pero también que tiene que ver con muchos temas. Entonces, por eso, dentro de esta institucionalidad pública a nivel nacional, también están, por ejemplo, involucrados en el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, están involucrados otros ministerios que parecería que no son tan relevantes, pero que al ser el tema de cambio climático tan transversal, es relevante que estén ahí, como por ejemplo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, es fundamental que esté ahí, y otros actores que también están ya en este comité. Entonces, los gobiernos locales tienen en realidad unos grandes desafíos, en el sentido de que tienen que seguir fortaleciendo sus capacidades, pero también tienen grandes oportunidades porque podrían recibir recursos de financiamiento climático justamente para implementar todos estos instrumentos de planificación que además deben tener este componente transversal de cambio climático. Entonces, son este ente que además en los cuales estos entes dentro de los cuales se van a dar muchas de las acciones de cambio climático, y por lo tanto también tienen que tener un rol además de toda la planificación que puedan desarrollar, también tienen que tener un rol de seguimiento del financiamiento climático que se da en sus territorios, y como también unos mecanismos para registrar y para reportar este financiamiento, porque va a aportar a la información que se siga recabando a nivel nacional sobre estos temas.
Después está el sector financiero. Como les decía, el sector financiero es en realidad un sector muy amplio. Vemos aquí algunas entidades que lo componen, como por ejemplo el sector público financiero, que son principalmente los bancos públicos, el sector privado financiero, que es principalmente, se refiere a los bancos privados, el sector financiero popular y solidario, que es principalmente, por ejemplo, las cooperativas, y el mercado de valores, que es una entidad que se relaciona con las posibilidades de financiamiento e inversión. Pero también, además de estos actores que componen el sector financiero, también hay unos órganos que se encargan, unas instituciones públicas que se encargan de la supervisión, regulación y control del sector financiero, que básicamente es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y también la Superintendencia de Bancos, de Compañías, de la Economía Popular y Solidaria, y estos otros órganos que tienen como función están vinculados más a los temas de transparencia y control social. Entonces, estas entidades, sobre todo estos organismos regulatorios, tienen que emitir diferentes y desarrollar diferentes regulaciones para identificar, evaluar, medir y gestionar los riesgos relacionados con el clima en los sistemas financieros. Es decir, cómo estos riesgos que se derivan de los efectos del cambio climático pueden tener impactos sobre el sistema financiero, sobre los créditos que se otorgan, sobre los bancos. Bueno, asimismo tiene que generar acciones para integrar el elemento de sostenibilidad y resiliencia al cambio climático en los procesos y en los negocios de estas instituciones financieras. Tienen que generar información, por supuesto, porque esto es necesario para el reporte de los recursos que recibimos. Y pues digamos, por estas razones es lo que les decía, que una de las líneas estratégicas de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático se relaciona con el desarrollo de normas y regulaciones, y sobre todo en este sector financiero, que es algo que es bastante nuevo para nuestro país y que todavía se sigue desarrollando. Y después estos otros actores, ya el sector público financiero y privado financiero, que son los bancos, y el sector financiero popular y solidario, son estas entidades donde ya llegan los recursos y pueden entregar estos recursos a través de diferentes mecanismos, como principalmente los créditos en realidad. Pero también hay algunos dentro de este sector financiero que puede servir para determinar, porque, por ejemplo, cuando hay algunas instituciones que para adquirir estos recursos financieros solicitan un garante, por ejemplo. Entonces, algunos de estos, de este sector público financiero, tiene el rol de generarse o de constituirse en este garante para que la institución o la persona que está pidiendo pueda acceder a este crédito, porque si no, pues se quedaría por fuera. Entonces, por un lado, puede canalizar estos recursos a través de líneas de crédito, por ejemplo, pero también puede tener este rol de apoyar a quienes necesitan cumplir con unos requisitos específicos dentro del sistema financiero. También, por supuesto, pueden realizar otras cosas como promover alianzas para abordar los temas de cambio climático, tanto entre el sector público y privado, entre el sector financiero. Entonces, existen diferentes opciones. Y después tenemos a estos organismos de cooperación internacional, que por un lado se refieren a los bancos multilaterales, como por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, que son estos principales bancos multilaterales de desarrollo. Y pues ellos son en realidad uno de los principales
órganos o instituciones que canalizan el financiamiento climático. Y han incorporado, por ejemplo, el BID y la CAF. En nuestro país entregan algunos créditos, sobre todo al gobierno central y a los gobiernos locales. Han entregado créditos para implementar diferentes obras de infraestructura que tienen un componente climático. Entonces, por ejemplo, un relleno sanitario en el cual se está desarrollando un mecanismo para la captura de los gases de metano. Ese es en sí un proyecto de mitigación del cambio climático. Y, por supuesto, esto requiere de tecnologías muy costosas y de inversiones altas, pero esta es una atribución, digamos, de los municipios. Entonces, si un municipio está interesado en desarrollar un proyecto de esta naturaleza, puede acceder a un crédito del BID o de la CAF, y pues aquí en algunos casos, cuando se tratan de estos proyectos de financiamiento climático, se dan unas condiciones más favorables, en el sentido de que el interés no es tan alto en comparación si es que fuera ese crédito destinado a otra actividad, o, por ejemplo, se dan unos plazos más largos para realizar el pago del crédito. Entonces, se dan como unas especies de condiciones más favorables. Y de ahí, bueno, pues hay estas otras organizaciones de la cooperación internacional que más bien es como que no entregan directamente recursos. Algunas de ellas no entregan directamente recursos, como por ejemplo la GIZ, USAID y otras organizaciones de la cooperación bilateral. Ellos lo que hacen es apoyar a los países a través de la asistencia técnica. Entonces contratan personas que tienen un perfil técnico, que apoyan, por ejemplo, al Ministerio del Ambiente a desarrollar ciertas cosas que necesite desarrollar el Ministerio del Ambiente. O contratan o apoyan al municipio de Cuenca, por ejemplo, en desarrollar un sistema de transporte público que sea más amigable con el ambiente y con los temas de cambio climático. Entonces, no dan directamente el dinero, por ejemplo, al gobierno, sino que apoyan a través de diferentes proyectos con estos expertos que contratan y con esta asistencia técnica que brindan. Y hay estos otros cooperantes multilaterales como el PNUD, la FAO, esta coalición que es de las CNDCs, y bueno, un programa de Euroclima, que es un programa de la Unión Europea, que ellos sí, es como que sí, digamos, invierten recursos en el sentido de que implementan proyectos en nuestro país. Entonces, por ejemplo, uno de esos proyectos de la FAO, no sé si es que han escuchado, creo que sí, alguien lo mencionó en alguna de las clases, es el de la ganadería climáticamente inteligente, que estaba a través de este proyecto de la FAO con el Ministerio de Agricultura. Se buscaba que aportar, digamos, a algunos sectores ganaderos con el fin de hacerlo más eficiente y que se reduzca la producción del metano. Como les había dicho, a través de la ganadería se produce metano. Entonces, lo que se buscaba con este proyecto es que justamente ser más eficientes en el sentido del ganado que se tenía, cuántas hectáreas, con cuánto ganado y un montón de otras cosas técnicas que permitía tener algunos cambios en cómo se daba este proceso. Entonces, estas diferentes instituciones de la cooperación internacional también tienen un rol bastante importante, porque ya sea que otorgan recursos a través de créditos o a través de la implementación de proyectos o a través de estas acciones de asistencia técnica, en cualquier caso, pues son relevantes para
contabilizar y también para que el país o las diferentes instituciones u otros sectores o actores puedan presentar proyectos a estas instituciones en conjunto o se les presenta a ellas para que puedan canalizar estos fondos de financiamiento climático. Entonces también tienen este rol bastante relevante. Después, bueno, aquí están tres sectores, un conjunto de tres sectores que los vamos a ver. Está el sector privado y el sector privado, pues, es un sector que es difícil de involucrar en realidad en todos los temas ambientales y de cambio climático, porque, por supuesto, como ustedes saben, el sector privado está interesado en generar sus productos, sus servicios y generar recursos para ellos mismos. Algunas instituciones del sector privado, pues, por estos temas de responsabilidad social y un poco por temas de reputación, se han vinculado a algunas acciones que están vinculadas a temas ambientales y de cambio climático. Hay otras que, bueno, pues sí tienen un interés legítimo en aportar al cambio climático y buscan tener opciones que, por ejemplo, en la generación alternativa de energía dentro de sus procesos de producción o en cómo se gestionan los residuos o en diferentes partes del proceso de producción buscan incorporar un elemento que permita aportar al cambio climático. Entonces, es como que hay una diversidad de situaciones dentro del sector privado. Pero el sector privado tiene o podría tener un rol importante en el sentido de que pueden implementar proyectos de infraestructura limpia o pueden cambiar sus procesos para ayudar y contribuir a la mitigación del cambio climático. Entonces, son relevantes desde el punto de vista de que es necesario involucrarles, es necesario que entiendan el rol, la importancia del rol que ellos pueden tener y cómo pueden contribuir al cambio climático, a la mitigación del cambio climático principalmente. Y pues, por supuesto, en muchas ocasiones también el sector privado está desarrollando diferentes productos y diferentes tecnologías, están muy involucrados en la innovación, entonces también pueden ser estos actores relevantes en relación a estos temas de tecnología. Las organizaciones de la sociedad civil, en cambio, bueno, como ustedes saben, hay muchas asociaciones, muchas ONGs, muchas fundaciones que ya están trabajando en temas de cambio climático. Y por supuesto, para trabajar en estos temas, implementan proyectos, ya sea de mitigación o de adaptación. Muchas de estas organizaciones generan estos espacios para fortalecer capacidades de diferentes actores. También generan estudios, generan investigaciones. Entonces, también ellas movilizan estos recursos de financiamiento climático y pues son relevantes en el sentido de que tienen un potencial muy grande para mover recursos y también para aportar en la generación de estas capacidades, generación de información que es valiosa para el Estado, incluso porque también contribuye a los esfuerzos que hace el Estado. Entonces, ellos también pueden, este sector también puede fortalecer el acceso a los recursos por parte de la población. Incluso pueden servir, y en algunos casos estas organizaciones de la sociedad civil se vinculan a diferentes comunidades, a diferentes poblaciones en territorios específicos en los cuales existe el interés de apoyarles. Entonces, con ellas también existe el potencial de generar alianzas para promover proyectos, la implementación de diferentes proyectos. Y las instituciones académicas que se relacionan con principalmente las universidades y centros de investigación tienen un rol importante en la generación de conocimiento y de investigación para la gestión del cambio climático. Entonces, toda esta información que generan las universidades y los centros de investigación
pueden servir, toda esta información puede servir para guiar las decisiones, tanto a nivel del Estado, como también, pues, por ejemplo, los otros sectores también pueden acoger esta información para implementar un proyecto, para desarrollar una idea de proyecto, una actividad, una acción. Entonces, tienen este rol más respecto de la generación de la información, pero, por supuesto, la generación siempre es importante y necesaria para el desarrollo de políticas públicas, para el desarrollo de los mismos proyectos de cambio climático, porque, como les decía, se requiere especificar muy bien cómo están vinculadas las acciones que se van a implementar, cómo se está aportando a la mitigación del cambio climático, cómo se está aportando a la adaptación del cambio climático, etcétera. Entonces, incluso las instituciones académicas en muchos casos obtienen financiamiento de organismos internacionales o de otros organismos de cooperación para implementar sus investigaciones. Entonces, si es que obtienen esos recursos, también deben ser contabilizados dentro de los recursos del país para abordar el cambio climático. Y finalmente vamos a ver el rol del sector de las comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas. Y pues ellos son, bueno, también este es un sector muy relevante en materia de financiamiento climático por todos los vínculos que tienen y que son vínculos directos y muy estrechos con la naturaleza y con la protección respecto de la naturaleza. Y como hemos visto en algunas clases con ustedes, desde las comunidades y los pueblos y nacionalidades indígenas se realizan varias acciones de cambio climático que tal vez no las han identificado necesariamente como acciones de mitigación o adaptación al cambio climático, pero que están relacionadas con estos temas. Entonces, son actores fundamentales dentro de tanto los procesos de adaptación como los procesos de mitigación del cambio climático, sobre todo en esta parte de la mitigación en relación a la conservación de los bosques. Y por lo tanto, pueden ser, se les considera, digamos, dentro de esta estrategia de financiamiento climático, tanto como gestores de financiamiento climático, porque tienen el potencial de acceder a fuentes de financiamiento climático para proteger los bosques, por ejemplo, u otras fuentes que estén más relacionadas a los temas de adaptación. Y al mismo tiempo pueden ser beneficiarios de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, es importantísimo el rol que juegan las comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas. Además, a nivel internacional, y bueno, esto también es algo que se va a abordar en el módulo 2, también pueden ser vulnerados las comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas por la implementación de proyectos en sus territorios. Pero los organismos, los más grandes, sobre todo, por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, que también tiene estos recursos que se destinan a temas de cambio climático, han implementado unos documentos específicos que buscan salvaguardar los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, existen unos como requisitos que se deben cumplir frente a cualquier proyecto que se va a implementar con el fin de que no se les afecte sus derechos. Y como les digo, estas salvaguardas que se denominan salvaguardas sociales y ambientales, por un lado, buscan proteger a las personas que están en los territorios, que casi siempre o en la mayoría de los casos son comunidades y pueblos indígenas. Y por otro lado, también buscan proteger y evitar que se generen impactos negativos por la implementación de estos proyectos respecto del ambiente. Entonces, como les digo, tienen un rol importante y ha sido considerado dentro de esta estrategia de financiamiento climático. Y antes de que podamos reflexionar todos quienes estamos en esta clase en grupo sobre el rol que tiene justamente las comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas, les voy a comentar rápidamente cuáles son estas actividades de cambio climático que se consideran en la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático.
Entonces, en realidad, se ha desarrollado se denomina un catálogo de actividades de cambio climático. Y este catálogo es un instrumento que busca cuantificar la inversión que se hace en nuestro país respecto del cambio climático, pero también que sirva para movilizar estos recursos que se requieren para los proyectos de cambio climático, y también facilita la identificación de los sectores clave, porque como vieron en las políticas de cambio climático hay unos sectores prioritarios respecto de los cuales se están implementando estas medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Entonces, este catálogo de actividades de cambio climático se construyó priorizando actividades que se realizan en estos 11 sectores que están incluidos dentro de la contribución determinada a nivel nacional, de los cuales 5 están relacionados con el sector de mitigación y 6 están relacionados con el sector de adaptación. El catálogo tiene un total de 12 sectores, tiene 41 subsectores y existen 240 actividades. Entonces, toda esta generación de información de estas actividades permite canalizar el financiamiento climático de forma más clara y direccionada a esas actividades. Y bueno, y si es que ustedes, solo me voy a saltar esta lámina un ratito para que vean este ejemplo. Este es un ejemplo de las actividades que se consideran dentro de este catálogo de actividades de cambio climático. Entonces, podemos ver en el lado acá de la parte izquierda, bueno, está la tabla un poco más pequeñita, pero si ustedes se fijan en los sectores, estos sectores son los que corresponden a los sectores priorizados en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en la contribución determinada a nivel nacional. Entonces, están la salud, el patrimonio hídrico, el patrimonio natural, los asentamientos humanos, los grupos de atención prioritaria y otros que son transversales porque pueden estar relacionados con varios de estos sectores. Entonces, solo voy a tomar un ejemplo específico. Dentro del sector de salud está la promoción de la salud, el ambiente y la salud, atención y control de enfermedades asociadas al cambio climático y salud eficiente. Entonces, si es que ustedes se van a esta Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, van a ver que hay un anexo al final de esa estrategia que va a detallar respecto de cada uno de estos sectores y subsectores, va a detallar los posibles proyectos que se pueden realizar y que se van a considerar parte de los proyectos prioritarios. Y lo mismo en el sector de energía. Entonces, no me voy a detener porque solo es como un extracto de lo que ustedes pueden encontrar en la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático y pues ya los proyectos específicos que se puede dar paso. Y ahora voy a regresar a esta lámina porque para desarrollar este catálogo de actividades climáticas se han hecho estas preguntas guía para definir si es que es una actividad de adaptación, si es que es una actividad de mitigación o si es que la actividad en realidad contribuye tanto a la adaptación como a la mitigación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber? Y esto también nos va a servir para cuando desarrollemos los proyectos, el proyecto de cambio climático respecto del cual queremos buscar un financiamiento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros justificar? Porque nos van a pedir que justifiquemos si es que es una acción de adaptación o de mitigación al cambio climático o si es que es de los dos componentes. Entonces, para adaptación, por ejemplo, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿la acción o el programa que estamos buscando implementar reduce la vulnerabilidad del país de alguno de los efectos del cambio climático? Por ejemplo, reduce la exposición a fenómenos meteorológicos extremos y bueno, en palabras más sencillas, por ejemplo, reduce la exposición del territorio, voy a inventar uno, del territorio de la Tacunga a las inundaciones. Este solo es un ejemplo hipotético. Por supuesto, tendríamos que ver cuáles son los principales fenómenos meteorológicos extremos que hay en el cantón Latacunga, pero digamos que para este caso hipotético son las inundaciones.
Entonces, si es que nosotros estamos desarrollando un proyecto para la ciudad de Latacunga en relación al sector productivo, entonces tendríamos que hacernos esa pregunta. O si es que se trata de también dentro de ese mismo sector. La acción o el programa fortalece las capacidades de las comunidades, los bienes o los ecosistemas ante los impactos del cambio climático. Entonces ahí tendríamos que pensar cómo el proyecto que queremos implementar, si es que tiene un componente que permite al sector de la comunidad agrícola de la Tacunga fortalecer sus capacidades, cómo ellos se van a organizar si es que viene una inundación y pierden todos sus cultivos. ¿Tienen un mecanismo específico o cómo nosotros con ese proyecto vamos a implementar un mecanismo específico para que esta comunidad de agricultores puedan reorganizarse y puedan recuperar de alguna forma más rápida estos productos agrícolas que perdieron? Entonces, bueno, no vamos a leer todas las preguntas, pero son unos ejemplos de cómo nosotros podemos identificar justamente estas acciones y estas actividades de cambio climático. Entonces, bueno, solo una de mitigación para que tengan también una idea. Y dice la última pregunta en el campo de mitigación. ¿La actividad tiene una cuantificación directa de gases de efecto invernadero reducidos o incremento de sumideros? Eso es algo que casi siempre van a pedir en los proyectos de mitigación del cambio climático que se defina. Entonces, por ejemplo, y ahí sí se necesita esta información que yo les decía que es una información muy técnica, porque tenemos que lograr determinar si es que dentro de un proyecto de mitigación, me voy a referir otra vez al relleno sanitario, tenemos que decir nosotros, si es que se trata de este proyecto del relleno sanitario, cómo la implementación de esta tecnología X en el relleno sanitario permite que los gases de efecto invernadero se reduzcan. Es decir, si es que sin esa tecnología, los gases de efecto invernadero que genera el metano que genera el relleno sanitario son 100, digamos, 100 en un día. Esta tecnología que se va a implementar, entonces tendría que implicar que existe una reducción de esos gases de metano. Entonces, tenemos que justificar que esa tecnología va a permitir que a 50 los gases que se producen en un día. Entonces, eso es lo que esta Estrategia Nacional de Financiamiento Climático ha establecido, estas preguntas guía, y que también sirven para el desarrollo de los proyectos de cambio climático que buscan acceder a los fondos de financiamiento climático. Entonces, ahí voy a parar con la explicación de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático para ver si es que tienen preguntas o comentarios y también para hacer, bueno, esta pequeña actividad antes de cerrar la clase, en la cual, bueno, esto también nos va a servir para el debate en este momento. Que tratemos de profundizar sobre todo sus ideas de cómo consideran cuáles son las oportunidades de los pueblos y nacionalidades indígenas en relación al financiamiento climático. Y bueno, esta pregunta también va a servir para la primera clase del módulo, del módulo 2, porque ahí vamos ya a entrar directamente a todos los temas de financiamiento climático y más también en esta relación que existe con los pueblos y nacionalidades indígenas y cómo están accediendo al financiamiento climático. Entonces, digamos, esta pregunta va a ser como de cierre y la siguiente clase va a ser también, van a recordar que esta pregunta va a permitir abordar todos los temas que ya están más específicos en relación al financiamiento climático y los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, bueno, solo voy a dejar de compartir la pantalla para poder observar las personas que quieran que levanten la mano. Y pues la idea sería que si es que tienen primero alguna pregunta de lo que he comentado antes, pues lo puedan hacer ahora. Y también voy a copiar la pregunta en el chat para que puedan ir ustedes pensando y compartiendo con las demás personas en la clase sus reflexiones sobre esto. Entonces está el micrófono abierto para la persona que desee intervenir.
¿Quién se anima? ¿Alguna persona? ¿Cómo ustedes creen después de haberles comentado estas diferentes instituciones que están relacionadas con el financiamiento climático y también de forma específica los pueblos y nacionalidades indígenas? ¿Cómo creen ustedes o cómo ven ustedes el rol de los pueblos y nacionalidades indígenas justamente y las oportunidades que tienen en relación al financiamiento climático? ¿Ven que existen retos? ¿Ven que existen más bien oportunidades? Alex, por favor. Bueno, sí, compañera, buenas noches. Bueno, el tema de si el financiamiento climático llega directo a las comunidades es falso. Prácticamente los proyectos que siempre han buscado financiamiento en nombre de pueblos y nacionalidades han sido las ONGs, porque siempre manifiestan que las pueblos y nacionalidades que tienen la experiencia en manejar el tema de financiamiento no pueden manejar directamente. Entonces, este ha sido un problema grave, ¿no? Problema grave de que nosotros como pueblos y nacionalidades, no porque las ONGs estén hablando a nombre de proyectos, de financiamiento al cambio climático. Todo lo que se han conservado es porque es nuestra costumbre tener conservado nuestro bosque. No es porque ellos están trabajando directamente con pueblos y nacionalidades. Entonces, esto es lo que en sí ha perjudicado el desarrollo bastante en las comunidades, porque en sí hay pobreza en las comunidades. No hay un desarrollo absoluto de que ellos hablan, ¿no? Entonces, hemos visto ejemplos aquí en el Ecuador de que las ONGs han estado 40 años aquí en Ecuador hablando a nombre de pueblos y naciones, pero si ustedes van a verificar en la comunidad, no llega ni un fondo. Entonces, eso es preocupante, porque cuando, por ejemplo, un cooperante, un donante quiera apoyar a una comunidad, vienen estos intermediarios, ¿no? Que se llaman ONGs. Entonces, así mismo, una cosa es ONGs y otra cosa es como Estado, ¿no? El gobierno asimismo accede a fondos hablando a nombre de comunidades, de pueblos del territorio, pero en sí no hay esa realidad de que llegue el fondo para pueblos y nacionales directamente. Entonces, eso, mi estimada, no ha habido esa relación todo el tiempo que se ha hablado de proyectos que presenta, por ejemplo, Pachamama, NSI, Ecociencia. Son los mismos proyectos que presentan cada vez que aparece esta SCOP, ¿no? Si ustedes revisan un antecedente de 20 años atrás, son los mismos proyectos. Cambian ciertos métodos, objetivos, pero el objetivo es eso. Entonces, por ejemplo, llega un fondo de $100,000 en el proyecto. Solo el 85 o el 90% se va en la planta administrativa. Y un 5 o 10% va directo a la comunidad. Y no es que va directo a la comunidad. Va en asambleas, talleres, capacitaciones y se acabó el dinero. Entonces, eso no es un beneficio directo a las comunidades que ha afectado en sí bastante. Entonces, es preocupante, ¿no? Y que ahora todavía las ONGs ellos buscan la finalidad de lucrarse, ¿no? No es porque buscan el bienestar del territorio en sí. Solo buscan el beneficio personal e individual que tienen ellos. Eso, mi estimada. Gracias, Alex. Veo que también Roberto quiere comentarnos su opinión. Por favor, Roberto. Sí, buenas noches, profe. En sí, en relación a la pregunta, es similar que dice el compañero Alex. Es sumamente importante socializar a las comunidades, ¿no? Ya que el financiamiento que viene de otros países, de los cooperantes, llegan fondos para pueblos y nacionalidades a nombre, supuestamente, entre comillas, ahí están los intermediarios, ONGs nacionales, transnacionales, por decir como Ecociencia, yo refiero a los que trabajan con mi nacionalidad, Ecociencia, Fundación Alejandro Lavaca, FEP, Fundación Kipa. Ellos reciben los fondos
como intermediarios, tal cual como dice el compañero Alex, hacen tipo de capacitaciones, talleres, hasta ahí nomás, seleccionas a ciertos líderes o jóvenes a nivel de las organizaciones y se acaba el fondo. Realmente la comunidad no beneficia con proyectos y programas para el sustento de las nacionalidades. Y es por eso, luego de eso, me gustaría ir a impartir o compartir con las comunidades de que realmente cómo se podían beneficiar, porque sí ha habido propuestas y necesidades de las comunidades, pero en sí, al fin y al cabo, no llega al fondo, no ve el dólar en las... Ese es el problema, porque si hubiera fondos directamente con la comunidad y el financiamiento fuera otro cantar. Yo tuve la experiencia de compartir con los donantes de fondos, los fondos franceses que trabajan con los de ecociencias, AFD. Ellos llegaron al Ecuador para ver cómo trabaja con la nacionalidad guaraní, donde ellos, yendo al territorio, de otro cantar, otro panorama en relación al informe que ellos presentan en el tema del monitoreo y gobernanza territorial que maneja experiencias con el Fondo de Tierra Indígena y con el Fondo de AFD. Es otro cantar y es por eso es algo muy, como le digo, muy distinta a la realidad. Y eso es preocupante. Es bonito escuchar los donantes, ONG y el proyecto, pero en el territorio es otra cosa. Yo quería conversar, socializar con los líderes, más que todo con las comunidades, no con los líderes de las organizaciones. Y eso es que ahorita nosotros estamos planteando para ver cómo nos podemos trabajar directamente con esos ONGs, haciendo proyectos y programas. Esta es mi palabra. Gracias Roberto. Le voy a dar la palabra también a Katy, que tiene la mano levantada. Buenas noches, maestra. En un ratito se me ve la luz. Estoy de acuerdo con mis compañeros que en sí llega a los líderes de las organizaciones, compañía, todos han hecho todo el esfuerzo, incluso algunos de los líderes fuera del país a pedir recursos para las comunidades, para las organizaciones, para los pueblos, sí. Pero ¿qué sucede? Que cuando el dinero llega a nuestro país, se mete lo que es del gobierno, en otras se endueñan del llegan, se toman fotos y se acabó. ¿Qué pasó? Los líderes he visto tanto esfuerzo, he trabajado bastante porque todo su esfuerzo se va a acabar. Los jóvenes, pero el fruto no se ve. Hasta ahora no modo para que nuestras comunidades, nuestra gente, cada una de las nacionalidades y organizaciones puedan recibir ese beneficio. Porque conservar la naturaleza, no ha sido nada fácil. Y que encima de eso, se lo lleve, poco es nada beneficioso ver eso. Muchos de los jóvenes hemos tenido que salir a estudiar afuera para poder nosotros colaborar a nuestras comunidades, pero es un apoyo de lo que realmente corto, es algo que para todos, no muy pocos, como trabajando en un círculo muy pequeño. En mi opinión, y sí, de esta manera como empezamos nuestra comunidad, sería realmente un apoyo bien grande y de gran dicha para
para dejar una huella para nuestra siguiente generación. Es mi opinión. Gracias, Katy. Bueno, yo le escuché un poco entrecortado. Espero que, bueno, los demás me imagino que también, pero creo que entendimos la idea general de que existe bastantes reparos y críticas justamente similares a las que han comentado los compañeros en relación a cómo se da este financiamiento climático. Entonces, eso es, digamos, un poco lo que logré entender, que también ha sido muy difícil conservar los bosques. Bueno, los bosques, no solo los bosques, los recursos, y que también algunas personas tienen que salir a estudiar y afuera, y es complicado, pero entiendo que lo que usted quiso comentar iba también en el sentido de que lo hicieron los compañeros anteriores. Sandra, también le voy a dar la mano y después voy a leer algunos de los comentarios que han puesto otras personas en el chat, porque también hay algunas intervenciones. Sandra, por favor. Ya, bueno, con respecto al tema del debate, bueno, oportunidades como pueblos y nacionalidades es bastante, ¿no? Si le vemos desde la parte positiva y de buena fe. Porque nosotros los pueblos y nacionalidades somos los que tenemos territorio. Somos las únicas que tenemos, ¿no? Pero sin embargo, vemos como estaban indicando los compañeros, ¿no? Se queda no llega directamente, lamentablemente. Esos recursos están llegan hasta las cooperaciones en el Estado, pero a los propios guardianes, a los dueños del territorio que en sí que hemos venido conservando la selva, el territorio, no está llegando estos recursos. Creo que si estos recursos de cambio climático, del financiamiento, se manejara de la mejor manera, esas financistas de canalizar a los recursos directamente sería otro resultado. Pero sin embargo, nosotros como pueblos y nacionalidades actualmente hemos logrado el proyecto, por ejemplo, del PDI, que es parte el fondo de financiamiento climático, y estamos en este proceso. Pero de manera general, estos financistas o los intermediarios, siempre las nacionalidades nos miran como que no tenemos la capacidad de administrar. Entonces, por lo tanto, existen muchos intermediarios que hablan por los pueblos y nacionalidades y acaparan todos estos recursos. Entonces, creo que si nosotros, depende mucho también de nosotros, y este curso considero que es muy importante para nosotros, que cada uno que estamos en este curso, pues tengamos estos conocimientos y hacer una gestión desde nuestras estructuras a estos financiamientos de cambio climático. Creo que es una gran oportunidad esto para que nosotros mejoremos esta gestión como organizaciones. Eso podría Gracias. ser, mi estimada. Perdón, ya le corté, pero le agradezco el comentario y voy a leer algunos de los que están en el chat, que también me parece relevante leerlos para que todos los escuchemos. Entonces, comenzamos con Anita. Ella dice que tenemos potencialidades como el conocimiento ancestral de convivir y ser guardianes de los bosques, conservamos, cuidamos y defendemos nuestros espacios de vida, pero la limitante es que no
es que consideran que no somos buenos administradores y piensan que a través de ONG se financia, pero el fondo no ingresa, se queda en la ONG y el Ministerio del Estado, que es algo similar a lo que ya han dicho, creo que casi todos en realidad. Voy a leer el otro comentario de Anita y después paso al de los, igualmente al de todos los demás. Somos posesionarios ancestrales y dueños nuestros de los territorios, pero a quien entregan los recursos por mantener nuestros bosques es a las ONGs y Ministerio de Ambiente. Ahora pretenden aprovechar de mercados de carbono que nosotros cuidemos, pero el recurso se da a la ONG e instituciones del Estado. Y también dice Anita que pretenden hacer el negocio como el tema petrolero, extraer del territorio amazónico, pero los recursos no se entregan, les dan a los GATS e instituciones públicas que supuestamente implementan proyectos, pero que la verdad no es así. Por la conservación de bosques y tener sumideros de CO2, las ONGs e instituciones del Estado captan el recurso de mercados de carbono, pero el recurso se entrega a otras ciudades o actividades y poco queda para implementar para los territorios. Voy a leer ahora de Fernando. Fernando dice en primer lugar que existe la oportunidad de formar parte como nacionalidades desde la planificación del proceso de construcción del Plan Nacional de Cambio Climático en las etapas de diagnóstico, propuesta y modelo de gestión y la definición de las estrategias nacionales para la Amazonía que beneficien eficazmente a las organizaciones de la Amazonía. Desde el entendimiento de la planificación y su estructura, desde la lógica territorial y manejo de los territorios. También dice Fernando que se tiene la oportunidad de trabajar de manera conjunta en coordinación multinivel que incluya a las organizaciones y nacionalidades, que permita la claridad de los conceptos utilizados para que los proyectos se estructuran y responden a la realidad territorial que buscaría defender el conocimiento en la cosmovisión de la cual se ha beneficiado directamente. Y el tercer aporte de Fernando es que estos fondos permiten fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales de las nacionalidades con conocimiento occidental en equilibrio con el conocimiento holístico y que los recursos respondan a salvaguardar los ecosistemas vivos que incluyen al ser humano. La defensa del territorio no es solo de nacionalidades, es responsabilidad de todos. Considero que si la estrategia nacional es inclusiva, desde su planteamiento permitirá proteger los bosques de la Amazonía. Mariuxi nos dice que concuerda con la idea del compañero Alex. Además, el tema de reducción de contaminación sería falso porque realmente solo llegarían a afectar a los pueblos y nacionalidades. Y Esteban nos dice que los pueblos indígenas son los principales guardianes de los bosques del mundo. Gracias a sus prácticas ancestrales han contribuido a la conservación del 80% de la biodiversidad del planeta y los bosques que habitan proveen 1/3 de las soluciones al cambio climático. Y finalmente, Olmedo nos dice las oportunidades de algunos proyectos que cualquier financista nos provee en cualquier programa hacia nuestras nacionalidades que pertenecemos permite fortalecer y ampliar la formulación y ejecución de proyectos de mitigación y o adaptación, más que todo al cambio climático y alcanzar un desarrollo sostenible con el fin de recuperación de algunas acciones perdidas. Entonces, bueno, en conclusión podemos ver que existe este sentimiento, digamos, y este hecho en realidad de que los recursos no llegan directamente a los pueblos y nacionalidades, sino que existen estas organizaciones que se consideran como intermediarios. Pero, y bueno, existe también, por otro lado, esta concepción por parte tal vez de los financistas de que los pueblos y nacionalidades no van a ser capaces de administrar estos fondos. Entonces, creo que a través, por ejemplo, de este curso y de otros cursos similares, justamente se está buscando que puedan fortalecerse las capacidades con el fin de que más bien se demuestre lo contrario a estas entidades financistas. Y por supuesto que creo que lo que han dicho también, por ejemplo, lo que ha dicho Fernando, las oportunidades que podrían existir en los espacios de planificación en las cuales las voces de los pueblos y nacionalidades estén presentes, puede ser unos espacios importantes en los cuales se sigue fortaleciendo justamente todos estos conocimientos, prácticas, tradiciones que tienen los pueblos y nacionalidades en torno a la conservación de los recursos, sobre todo, y por supuesto respecto de otras actividades. Entonces, si bien, digamos, hay como toda
estos aspectos negativos contra los cuales ustedes, como representantes de los pueblos y nacionalidades, tienen que luchar, digamos. También es probable que hayan algunas oportunidades y que a través de espacios como este y de otros en los cuales ustedes seguramente están participando, a futuro puedan plantear estos proyectos directamente y más bien se evite este paso por este intermediario. Entonces, yo les agradezco, creo que había un par de comentarios adicionales. Creo que es segundo, que dice que una de las alternativas es asegurar la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades desde el inicio de las propuestas, así sean parte del Estado o para las ONGs. Y Anita dice que también es necesario incluir a los pueblos y nacionalidades indígenas en las políticas públicas relacionadas con la acción climática. Entonces, creo que en línea con lo que han dicho, este curso está presentando algunas opciones para que ustedes a futuro puedan llevar estas voces a esos espacios de toma de decisión. Y esperamos que a futuro también ya no exista estos intermediarios, sino que puedan acceder directamente a los fondos de financiamiento climático. Entonces, yo les voy a agradecer por esta clase, por todos estos comentarios y reflexiones que han hecho. Y como les dije, es como el cierre de esta clase, pero todos estos temas los vamos a abordar en el segundo módulo. Entonces, va a ser también como una introducción cuando comencemos la clase del segundo módulo. Y para no tomar más de su tiempo, no demorarnos mucho más, solo les voy a compartir un ratito mi pantalla para comentarles sobre esta evaluación que les estaba diciendo al inicio. Entonces, como ya finalizamos el día de hoy este primer módulo, nos corresponde hacer una evaluación. Y esta evaluación es básicamente una evaluación de los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de este módulo. Le voy a cambiar un poco solo para verle cómo a ustedes les va a parecer. Entonces, es un cuestionario de opción múltiple, solo tiene una pregunta al final que está relacionada con un texto pequeño que ustedes tienen que leer y después pues poner lo que se determina en este texto a partir de esta pregunta y también otras reflexiones que les surjan a partir de esta lectura de esta pregunta, que es en realidad, está relacionada con uno de los comentarios, creo que fue Esteban el que mencionó sobre el rol de los pueblos indígenas en la conservación que tienen de los bosques. Entonces es algo relacionado a eso y la importancia que tienen en realidad. Este formulario todavía no está subido en el Classroom porque no queríamos causar confusiones, sino que quería aprovechar la clase para explicarles. Ya le voy a subir al Classroom para que ustedes puedan acceder y van a tener toda una semana para que puedan desarrollar el cuestionario. Si es que alguien tiene alguna dificultad, pues saben que estamos pendientes de poderles ayudar con cualquier dificultad que tengan. Entonces, pues ahí nos avisan por el chat, tanto Mayra como yo estaremos pendientes y agradecerles y felicitarles por esta culminación de este primer módulo y como les digo, y bueno, también Neder y Segundo lo han mencionado, desearles que en este segundo módulo que vamos a iniciar pronto, porque no nos quedó más que hacer las clases de corrido, porque ya no alcanzaba el tiempo. Pues invitarles a que sigan con estos ánimos, con todas estas reflexiones y se van a venir temas que van a ser creo que más relevancia para ustedes ahora en este segundo módulo. En esta primera parte era un poco más institucional, más técnico, pero en esta segunda parte vamos a comenzar a ver realmente los temas relevantes del financiamiento climático. Entonces, invitarles a que se unan a las clases, si es que no pueden, que puedan revisarlas después, ojalá, y que sigan haciendo todas estas contribuciones que son realmente muy enriquecedoras, creo que para toda la clase y también para mí y para Mayra, por supuesto, seguimos aprendiendo con ustedes. Entonces, les deseo una buena noche y nuevamente agradecerles. Conmigo nos vemos el siguiente miércoles y pues desearles igual que tengan un buen feriado ahora que estamos casi entrando al feriado.
Y no sé si Segundo quiere mencionar algo más Profesor. antes de finalizar la clase. Nada, buen feriado a todos y todas. Gracias por asistir a la clase y de verdad que ha sido muy, muy interesante. Gracias. Hasta luego. Gracias, que tengan una buena noche. Que pase bien. Buenas noches. Buenas noches todos. Profesora, una consulta, ¿para cuándo? Como les dije, la evaluación está prevista para que la puedan realizar durante toda la